Pues hermanos, seguimos alabando a nuestro Señor Jesucristo. Y vemos que también en la iglesia tenemos talentos, ¿verdad? Hoy tenemos a Wilmer dirigiendo, tenemos a Michael en la puerta y es un privilegio. Tenemos alabanzas por nuestros hermanos Fabián y Saro. Y ese es un privilegio, solo el Señor Jesucristo lo hace en su eterno amor. Queridos hermanos, quiero que esta mañana te vayas al Evangelio de Juan y vamos a estar terminando el capítulo 16 y esta mañana nos toca del 25 al 33. Cuando lo tengamos nos podemos poner sobre nuestros pies y leemos la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, el Evangelio de Juan, capítulo 16 y versículo del 25 al 33. Dice así: estas cosas os he hablado en alegoría, la hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado, y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre, y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo, y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos: he aquí, ahora hablas claramente, ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has salido de Dios. Jesús respondió: ¿ahora creéis? He aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amantísimo Dios que habitas en el cielo, te damos gracias, Padre, porque estamos delante de ti esta mañana, Señor Jesús. Señor, esta mañana, Señor, estamos delante de ti. No sabemos, Señor, las bendiciones que tú tienes preparados hoy en día para nosotros, padres. Pero tu Espíritu Santo, sí, Señor Jesús. Señor, bendice a la iglesia. Bendice cada uno de los hermanos que están aquí, Señor. Prepara nuestros corazones, prepara nuestra mente, Señor. Que tu palabra, Señor, llegue hasta lo más profundo, Señor. Señor Jesús, si hemos venido cansados, con sueños, Señor, agotados, Señor Jesús, que se vaya, Señor, y que tu Espíritu Santo entre en nuestros corazones, en nuestra vida, Señor, para que esta palabra lo llene de su amor, Señor Jesús. Muchas gracias, Padre. Te dejamos este mensaje en tus manos, Señor Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Esta mañana pueden sentarse, queridos hermanos. Esta mañana vamos a estar viendo como tema: yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Queridos hermanos, y es que cuando el Señor Jesús dijo estas palabras, también debemos preguntarlo dónde dijo esta palabra, cuándo la dijo, y el contexto es necesario que lo entendamos. El Señor Jesús viene hablando en el aposento alto, comienza con una alegría y termina con una alegría. Muchas veces el sentido de las palabras cambia el momento donde lo decimos y en qué circunstancia lo decimos. Porque muchas veces podemos decir un te amo en una cena o en un cumpleaños, pero es difícil decir un te amo cuando estamos en un hospital postrados, o que estás agobiado o que estás pasando tribulaciones. Cambia distintamente las palabras donde se dicen.
¿En qué circunstancias se dice? Pues el Señor Jesús estaba ya a hora de morir, ya estaba a punto de ir a la cruz del Calvario y ser crucificado, y le dijo a sus discípulos que en el mundo íbamos a tener aflicción. Y muchas veces lo hemos comprobado. Hemos salido de muchas circunstancias, de muchas pruebas, y muchas veces los hacemos olvidadizos. Pero cuando nosotros estábamos cruzando las pruebas que el Señor Jesús ha puesto en nuestra vida, y los recordamos y decimos cómo Dios lo sacó y cómo Dios me sanó de una enfermedad que me estaba agobiando. En primer punto vamos a ver en el versículo 25 al 26 y 27 que el Padre los ama. El Padre los ama. Dice, estas cosas os he hablado en alegoría. La hora viene cuando yo ya no os hablaré en alegoría, sino que claramente os anunciaré acerca de mi Padre. En aquel día pediréis en mi nombre y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Pues el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado, habéis creído que yo salí de Dios. Queridos hermanos, si es que verdad que el Señor Jesús vino a morir por cada uno de nosotros por amor de Dios, del Padre. No sé cuántos de vosotros los recordamos cómo estábamos viviendo antes de venir a los pies de Dios. Y hay un versículo muy conocido en la palabra de Dios, en este mismo evangelio, que yo creo que todos lo sabemos. Y que yo creo que con muchos de nosotros hemos aceptado o hemos reconciliado con esto. Dice que en Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo en aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Queridos hermanos, el sentido que Dios los ha amado desde la fundación del mundo a cada uno de nosotros. Y por eso mandó a su Hijo en ofrenda a morir en la cruz de Calvario, porque Cristo los ama. Y está interesado en ti. Está interesado en ti porque Dios te ama y Dios te escogió. En Primera de Juan capítulo 3 versículo 1 dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Queridos hermanos, es que cuando nosotros venimos a los pies de Dios, venimos cargados, muchas veces destruidos, muchas veces derrotados, pero cuando ya venimos a los pies del Señor Jesús y hemos aceptado al Señor Jesús, somos transformados, somos restaurados. Y qué es bonito, hermano, que cuando nosotros los acordamos de dónde los sacó el Señor Jesús, le demos gracias al Señor. Dios nos amó, por eso mandó a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. Y esta mañana pues dice que yo he vencido al mundo como tema. Sí, el Señor Jesús venció al mundo en la cruz del Calvario. Ahí fue crucificado. Quizás el diablo decía que lo había derrotado. Pero no, hermano, al tercer día resucitó el Señor Jesús. Y a estos discípulos pues les estaba diciendo que Dios los amaba, que Dios los amaba. Y esta mañana también la palabra de Dios te dice a través de las Escrituras que Dios te ama y que está interesado en ti. Y que si te ha sacado de tu vida anterior, si te ha sacado de aquellos lugares que no eran buenos y te ha puesto en lugares celestiales, como dice la palabra de Dios, es por algo. Es porque Dios está interesado en ti. Es porque Dios quiere hacer cosas contigo. Queridos hermanos, y en los versículos un poco más atrás, capítulo 14, si tienes la Biblia, vete un poco más atrás. Esto ya lo hemos leído. Juan capítulo 14, versículo 21 dice,
el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. Cuando nosotros amamos al Señor Jesús, cuando tenemos la palabra de Dios, cuando guardamos la palabra de Dios y cuando tenemos una relación con Dios, con Jesús, pues Él los ama. Y ese es un gran mandamiento, hermanos. Cuando nosotros amamos al Señor, tenemos que tener una relación con nuestro Señor Jesucristo. Y también guardamos su palabra como hijos de Dios. Y también en Juan 15, un poco más adelante, Juan 15 y versículo 16, dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y eso es, y os he puesto para que vayas y llevéis frutos, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Mira qué dice aquí, que Dios nos escogió. ¿Para qué? Para que llevemos frutos y permanezcamos en Él. Esa es una bendición que nosotros como hijos de Dios debemos entender, hermanos. Que Cristo nos ha amado. Que Cristo nos ha amado. Y ese es el primer punto. El Padre nos ama. Y hemos visto unos versículos de apoyo donde claramente lo dice la Biblia, que Dios los ha amado y Él los escogió desde antes que nosotros naciéramos. Y que los escogió para un propósito, de llevar frutos, y es la palabra de Dios. Otro apartado que es puesto del 28 al 32, Jesús es un Salvador paciente. Jesús es un Salvador paciente. Si lo lees, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo al mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos: he aquí, ahora hablas claramente, y ninguna alegoría dice. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has salido de Dios. Jesús le respondió: ¿ahora creéis? No sé cuántos de vosotros han armado un puzzle. ¿Cuántos han armado un puzzle con sus hijos? Muchos, ¿verdad? ¿Y qué les ayuda a armar aquel puzzle? A terminarlo. ¿Dónde se fijan para terminarlo? Porque el puzzle trae algo para que nosotros vayamos viendo, es que en su portada trae una fotografía, ¿verdad? Una imagen. Pues esa imagen los ayuda para terminar el puzzle. Y aquí los discípulos, pues Jesús le había hablado en parábola y muchas veces no le entendían. Pero habían llegado a la conclusión que sí le habían entendido, que ya habían encontrado el punto de entenderle al Señor Jesús. No sé cuántos de vosotros han estado en una conversación donde tocan temas que nunca habíamos escuchado y estamos nosotros relacionados con aquella conversación y muchas veces hacemos como que entendemos, pero es que no entendemos nada. No entendemos nada y muchas veces hacemos así, yo creo que por vergüenza, que digamos, yo no entiendo, pero muchas veces hacemos así, o muchas veces no. Pues cuando tú haces así, estás afirmando que entiendes, pero la verdad no entiendes nada, querido hermano, y esta cosa les estaba pasando a sus discípulos del Señor Jesús. Pero ellos habían hecho y habían entendido y habían llegado a la conclusión que sí habían entendido al Señor Jesús. Pero es verdad que el Señor Jesús, en el versículo 31, Jesús les responde irónicamente: ¿ahora creéis? ¿Ahora creéis? Esta misma respuesta del Señor Jesús la encontramos un poco más atrás, cuando Pedro le dijo al Señor Jesús: mi vida pondré por ti. Y Jesús, ¿qué le dijo? ¿Tu vida pondrás por mí? Antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Esta misma respuesta se la dio a Pedro. Queridos hermanos, es que tenemos un Salvador muy paciente. Cuando nosotros creemos en haberlo entendido todo y creemos que encontramos una respuesta, Jesús le respondió: ahora creéis, le dijo a sus discípulos. Es que habían llegado a la conclusión que Dios era que Él conocía todo, pero es que Jesús no les quería decir eso.
En los versículos 32 dice, he aquí, la hora viene y he venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Queridos hermanos, es que cuando nosotros somos llamados al Evangelio y vemos en todo el Evangelio quiénes eran los discípulos del Señor Jesús. Eran unos faltos de fe, muchas veces no creían, muchas veces ellos no entendían al Señor Jesús, pero el Señor Jesús los había escogido para llevar el Evangelio de Dios. Y es que muchas veces, hermanos, que Dios escoge a las personas que menos pensamos, menos preparadas. Los discípulos no tenían un nivel académico grande, no tenían un gran título de teología. No, el Señor Jesús los escogió y los usó para que llevasen el Evangelio. Y es así, queridos hermanos, que cuando el Señor Jesús te ha escogido a ti, Él te va a ir perfeccionando y te va a ir corrigiendo y te va a ir capacitando. Mira, dice Filipenses capítulo 1, versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Muchas veces nos preguntamos, queridos hermanos, es que yo no puedo, es que me falta a mí conocimiento. El conocimiento te lo da el Señor Jesucristo a través de su palabra. Cuando tú te preparas, cuando tú estás en comunión con el Señor Jesús y tienes una relación, el Señor Jesús te va a preparar. Muchas veces no tenemos un nivel académico como queremos tenerlo, pero el Señor Jesús, con su gran amor y con su Espíritu Santo, te va a capacitar y te va a usar para que lleves el Evangelio del Señor Jesús. Muchas veces vas a sentir que se burlan de ti, muchas veces te van a criticar, pero no, el Señor Jesús te está preparando. El Señor Jesús te ha escogido y el Señor Jesús tiene un propósito para ti. Y Él te lo va a hacer, te lo va a mostrar, queridos hermanos, pero es necesario que tengamos conocimiento de Él, que Él está interesado en ti. Y el interés de Él es que tengas una relación con Él y que llegues a entender la palabra de Dios. Muchas veces, queridos hermanos, vienen predicadores, tal pastor, vienen otros predicadores aquí y a veces salimos como que no entendimos la palabra de Dios. Y eso va a pasar. A estos discípulos no entendían lo que Dios decía. Pero estando un poco más adelante que tú te vayas teniendo conexión con la Biblia, conexión con el Señor Jesús, vas a entender y te vas a recordar lo que no entendiste un día en una predicación. Porque el Señor Jesús y el Espíritu Santo te lo va a mostrar y te lo va a revelar. No es que otra persona venga y te diga, el Señor Jesús me dijo. No, a través de la palabra de Dios tú te vas a ir dando cuenta que el Señor Jesús te va a mostrar lo que quiere de ti. Lo que quiere de ti. Y es que cuando nosotros le fallamos al Señor Jesús, así como Pedro le falló, muchas veces, hermanos, las aflicciones, el enemigo las quiere usar para dañarlos. Muchas veces nosotros cuando pasamos tormentas que parece que no va a pasar, que no va a salir el sol, el enemigo parece que está a gusto. Pero ¿sabes qué, hermanos? Esas situaciones difíciles, esas situaciones que has pasado o que estás pasando, Dios las hace ver de otra forma. Dios las hace ver de otra forma. ¿Sabes por qué? Porque te está llevando a otras cosas más grandes. Aunque el diablo te aflija, aunque el diablo te haga llorar, el Señor usa esas cosas para llevarte a otro escalón más de tu fe, de tu conocimiento. Y cuando pasas esas circunstancias, cuando pasas esas cosas difíciles, vas a salir más capacitado, más maduro, más convencido que el Señor Jesús está contigo. Aunque el enemigo
diga lo contrario, el Señor Jesús está trabajando a través de esos problemas que estamos pasando, a través de esas dificultades que estamos pasando. Vamos a llorar, sí, y lo vamos a ver más adelante. Vamos a llorar, querido hermano, sí, porque este mundo está lleno de maldad. Este mundo está lleno de maldad, queridos hermanos, pero confía, dice el Señor, yo estoy contigo. Pero confía, yo estoy contigo. Y es que vemos que más adelante, hermano, cuando Pedro negó al Señor Jesús, Pedro, yo creo que lloró amargamente, se fue el hombre porque le había fallado a Dios. Pero el Señor Jesús sabía que él lo iba a fallar. Él sabía que le iba a fallar, pero tenemos un Salvador tan paciente, tan misericordioso, querido hermano. Y más adelante en el Evangelio de Juan, capítulo 21 y versículo 15 y 17, si te vas un poco más adelante, vamos a ver cómo el Señor Jesús restauró a Pedro. Y le dice a Pedro, en Juan capítulo 21 y versículos 15, le dice, cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Me amas más que a esto? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mi cordero. Más adelante en el 16 le dijo, otra vez el Señor Jesús volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Y en el versículo 17 le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro estaba entristecido. Y todos sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Imagínate, después de haberlo negado, 3 veces le dijo el Señor Jesús, y la tercera Pedro dijo, este me está diciendo que no lo amo. Y estaba tristemente Pedro, pensando que Jesús le estaba reprochando que no lo amaba. ¿Y qué le dio el Señor Jesús? Le dijo, apacienta mis ovejas. Y ahí lo restauró a Pedro. Queridos hermanos, muchas veces le vamos a fallar al Señor Jesús. ¿Cuánto le hemos fallado? Mucho, ¿verdad? Mucho le hemos fallado al Señor Jesús, pero el Señor Jesús está interesado en reconciliarte, en darte una segunda oportunidad. Él te ama, querido hermano. Él quiere estar contigo. Él quiere llenar de gozo tu vida. Muchas veces no encontramos una respuesta correcta a nuestra vida, a nuestros problemas, a otra situación que estamos pasando. Pero en medio de eso, el Señor te quiere dar paz. El Señor te ama, querido hermano, y es misericordioso. Él te está esperando con los brazos abiertos. Pero muchas veces el orgullo no los deja alcanzar esas bendiciones de Dios. El orgullo no nos deja alcanzar esas bendiciones de Dios. Y mira, hermano, que dice segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Qué misericordioso es el Señor Jesús, para que que el Señor no quiere que perezcamos, que nosotros, Él está queriendo que nosotros lleguemos todos a la conclusión del arrepentimiento. Y el Señor Jesús esta mañana está muy interesado en ti, querido hermano. No sé cómo está nuestra relación con el Señor Jesús. Solo tú y el Señor Jesús lo sabe. Y Él está interesado en ti. Él está muy interesado en ti, queridos hermanos. Y otro apartado que he puesto, ya para ir terminando, es su victoria en la cruz sostiene nuestra paz. Su victoria en la cruz sostiene nuestra paz. Y el versículo 33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz y en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Queridos hermanos, yo te voy a dar unos textos de la Biblia, unos versículos de la Biblia, que son para ti, que son para mí. Y quiero que los anotes y que los tengas ahí.
que cuando estemos pasando dificultades te acuerdes de estos versículos. Y el primer versículo es Romanos 8:28. Y dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Hermanos, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y el propósito eres tú. El propósito del Señor Jesús que vino a morir en la cruz del Calvario somos nosotros. Y si amamos a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. No es necesario que otro profeta o alguien te venga a decir, lo estás escuchando, y por eso te lo he dicho, que es un texto muy conocido, Romanos 8:28. Todas las cosas los ayudan a bien. Muchas veces vamos a llorar y no entendemos. Muchas veces vamos a ser rechazados, sí. Pero todo eso son cosas que el Señor los está promocionando, queridos hermanos. Salmo 23:6, si llevas una libreta, Salmo 23:6 dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿No es emocionante la palabra de Dios, querido hermano? ¿No encontramos paz en esta palabra de Dios? ¿No te da paz? Aunque estés pasando dificultades, cuando leemos estas porciones de la Biblia, debemos encontrar paz. Debemos encontrar gozo en el Señor Jesús. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracia. Por nada estéis afanosos. Queridos hermanos, es que cuando tenemos un problema los afanamos buscando la solución. Nosotros humanos, ¿verdad? Hermanos, es que muchas veces no tienen solución a aquellos problemas. Y los volvemos tan adicto a aquel problema que tenemos, buscándole una forma de poder solventar aquel problema. Pero dice la palabra de Dios que por nada estemos afanosos. En vez de ir al Señor Jesús, contarle el problema que tenemos, muchas veces nosotros mismos queremos buscar la solución. Y déjame decirte algo, hermano, que cuando nosotros buscamos nuestra propia solución, ¿qué creen? No solucionamos nada. Pero cuando nosotros venimos y se las ponemos en petición al Señor Jesús, Dios es misericordioso y puede hacer la obra. Y en un momento dado van a ser solucionados los problemas. Van a ser solucionados los problemas. Hermanos, Romanos 8:35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y te pone aquí unas cuantas cosas. Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. ¿Quién los puede separar del amor de Cristo? Nadie. Nadie, querido hermano, porque el Señor Jesús está contigo. Ahora date cuenta, queridos hermanos, que Pablo estaba siendo perseguido. Estaba en una situación con muchas dificultades. Y en 1 Corintios capítulo 15, versículo 55, dice, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracia sea dada Dios, que nos ha dado la victoria por medio de la muerte del Señor Jesucristo. Queridos hermanos, nosotros tenemos una ventaja muy grande, y es que tenemos la victoria ahí en nuestras manos, por la muerte del Señor Jesucristo. Pablo estaba siendo atribulado, pero dijo, ¿dónde está muerte tu aguijón? El Señor Jesús había vencido la muerte en la cruz del Calvario. Y el Señor Jesús en este texto le está diciendo a los discípulos, yo ya me voy, y van a ser esparcidos.
Pero, queridos hermanos, dijo, tened paz, en el mundo tendréis aflicciones. Pero confía que yo he vencido al mundo. Y esta misma palabra te la dice esta mañana, querido hermano. Confía, el Señor ha vencido al mundo. Y ha dado la victoria a través de nuestro Señor Jesucristo. Ha dado la victoria a través del Señor Jesucristo por su muerte. Y hemos visto que su victoria en la cruz sostiene nuestra paz. Hermano, cuando estés agobiado, mira la cruz, mira al Señor Jesús y vas a encontrar paz. Porque Él está interesado mucho en ti. Dice que más a Dios, estoy leyendo en 2 de Corintios 2:14, dice, más a Dios gracia, el cual nos lleva siempre en triunfo, y Cristo Jesús, por medio de nosotros, manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Escucha esto, hermano, te lo vuelvo a leer. 2 de Corintios 2:14, más a Dios gracia, el cual nos lleva siempre en triunfo, en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que por nosotros también da a conocer el Evangelio a otras personas. ¿Cuántos de nosotros estamos interesados en ir afuera a hablar del Evangelio? Dice el primero que a Dios da gracia, que siempre lo lleva en triunfo. Pero por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor del conocimiento. ¿Y qué es el olor del conocimiento? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Dios te está usando para que otras personas conozcan el Evangelio. Para que conozcan el Evangelio. Y como conclusión, queridos hermanos, yo te voy a leer un versículo. Voy terminando, queridos hermanos. Primera de Juan, si lo quieres anotar. Primera de Juan, capítulo 5 y versículo 4. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Queridos hermanos, no sé si tu fe muchas veces los deja, los hace dudar. Vimos que sus discípulos dudaban. Vimos que ellos tenían duda de lo que Jesús les decía, porque no entendían. Y es que ellos no tenían la imagen que ahora nosotros tenemos. Le faltaba algo para terminar de armar el puzzle. Porque el puzzle se arma cuando Jesús vence la muerte en la cruz del Calvario. Él les dijo que el propósito de la misión de Él es que Él iba a regresar al Padre. Y ellos no entendían. Vine al mundo, ahora dejo al mundo y regreso al Padre. Y esa victoria que ahora estamos leyendo aquí en Juan capítulo 5, versículo 4, es que Jesús venció la muerte en la cruz del Calvario. ¿Qué ventaja tenemos los hijos de Dios? Que tenemos la victoria ya por nuestro Señor Jesucristo. La muerte de nuestro Señor Jesucristo es la mayor gloria que tenemos. Y que el Señor Dios mandó a su Hijo a morir en la cruz del Calvario. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Los amó desde la fundación del mundo a cada uno de nosotros. Y debemos estar contentos, queridos hermanos, gozosos, como decía el hermano Wilmer, de estar en los caminos correctos, que es en el camino del Señor Jesús. Queridos hermanos, si no estás tú en el camino correcto, es necesario que vuelvas al redil de Cristo. Hoy es el día aceptable, querido hermano. Mañana no sabemos qué puede pasar. Nosotros somos seres humanos que hoy solo necesitamos estar vivos y ya partir de este mundo. No dejes pasar el tiempo, hermano. Los días son malos, dice la palabra de Dios. Los días son malos y tenemos ahí afuera legiones de maldad, demonios, que porque nosotros seguimos el Evangelio, ellos están en contra.
Y que Dios te guarde, querido hermano. Y que Dios te proteja. Porque afuera hay aflicción. Pero también debemos entender que el Señor Jesús los va a ayudar con la paz que Él los ha prometido dar. Y yo creo que la tenemos. Cuando tenemos la paz y el Espíritu Santo, sentimos ese gozo. Y por ese gozo es que nosotros estamos confiados que Él ya pagó nuestros precios en la cruz del Calvario. Puestos en pie, querido hermano, vamos a orar. Amantísimo Dios que estás en el cielo. Señor, gracias por tu palabra, Señor, que fue predicada. Sabemos que Dios nos ama. Sabemos que tenemos un Salvador paciente que nos espera con los brazos abiertos. Y que por medio de la cruz, Señor, por tu muerte en la cruz, tenemos paz. Tenemos paz asegurada, Señor Jesús, por la muerte del Señor Jesucristo. Gracias por tu amor, Señor Jesús. Gracias por morir en la cruz del Calvario por mis pecados. Por nuestros pecados, Señor. Señor, esta mañana estamos orando delante de ti. Tu Espíritu Santo, Señor, sea tocando nuestras vidas, Señor. Tu Espíritu Santo, Señor, sea tocando nuestros corazones, Padre. Señor, mira, si hay hermanos que tienen ataduras, Señor. Cosas que no pueden entender por qué no las pueden dejar, Señor Jesús. Pero sabemos que tú tienes el poder, Señor. Cuando nosotros vamos a tu presencia y decimos nuestras cosas, te ponemos las peticiones delante de ti, tú eres un Dios misericordioso, Padre. Oramos por las dificultades de los hermanos, Señor, que están pasando, Señor. En medio de ese desierto, en medio de esa tormenta, Señor, tu Espíritu Santo y el gozo, Señor, está con ellos, Padre. Dale paz, Señor, aunque ahora estemos llorando, Señor. En medio de esos llantos, Señor, tu paz los cubre, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor. Como leí en nuestro hermano Wilmer, que cada mañana son nuevas tu misericordia, Padre. Señor, si hay un hermano enfermo, Señor Jesús, dice que por tus llagas nosotros fuimos curados, Padre. Y que debemos tener fe, Señor, aferrarlos a la fe, que por tus llagas nosotros fuimos curados, Señor Jesús. Señor, si hay problemas, Señor, emocionales. Ahora vemos en día, Señor, la depresión está en moda y muchas cosas más, Señor Jesús, que no entendemos por qué llegan a nuestra vida. Pero sabemos, Señor Jesús, que cuando los acercamos a ti, alejas todos aquellos fantasmas que hay en nuestras cabezas, Señor, porque la depresión son cosas que no existen, Padre. Porque tú ya pagaste, Señor Jesús. El enemigo los está usando, Señor, con pensamientos malos, Señor, en nuestra vida, Señor Jesús. Todas aquellas cadenas, Señor, cadenas de mentiras, Señor Jesús. Cadenas que hay en nuestra vida que no podemos dejar, Padre. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a cambiarlas. Nuestro carácter, Señor, nuestro orgullo, Padre. Gracias por tu palabra, Señor Jesús. Esta mañana, Señor, los vamos de este lugar, Señor, llenos de tu presencia, Padre, de tu Espíritu Santo, Padre. Y muchas gracias, Padre, porque has puesto la palabra aquí, Señor, para que sea predicada, Padre. Muchísimas gracias, Señor Jesús. Amén. Amén.